¿Quién sabe? A ver. El 16%. Eso es una vergüenza, ¿no? Y con nosotros como pediatras peor. ¿Y qué pasa? ¿Por qué los niños que están alimentados con leche humana tienen una microbiota más saludable de los que están alimentados con fórmula? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? Se vale, pero opinar no pasa nada. Finalmente ustedes me van a calificar a mí, no yo a ustedes. No hay problema. ¿Por qué creen? ¿Qué tiene la leche humana que no tienen las fórmulas? Tiene IgA, muy bien, ¿qué más? Tiene lisozima. ¿Se acuerdan que antes nos decían que la leche humana era estéril? Los cuernos. Tiene más de 200 bacterias y además tiene prebióticos. Entonces resulta que la leche humana, aparte de eso, tiene factores de crecimiento a nivel intestinal, o sea, hace que la mucosa intestinal madure más rápido y además también tiene interleuquina 10 que hace que haya más tolerancia inmunológica. Aunque las fórmulas las han tratado de igualar cada día más a la leche humana, pues evidentemente estos factores no los tiene. Entonces el hecho de dar fórmulas está predisponiendo a que haya una disbiosis y esto otra vez altera la respuesta inmunológica. Luego el uso de antibióticos. Se ha visto que más o menos cuántas veces usan antibióticos en un niño menor de 1 año, lo que está reportado. Cada mes o cada 2 meses, si bien les va. Entonces resulta que los estudios dicen que si hay más de 3 episodios de antibióticos en el primer año de vida, nuevamente causa disbiosis y esto fomenta la expresión de las alergias. Y luego también tiene un reflujo fisiológico, esos que nada más vomitan y les escurren. Entonces llega la mamá con ustedes y ¿qué hacemos la mayoría? Para que no esté fregando a la mamá, que le damos inhibidores de la bomba o ranitidina. Y esto también se ha visto que cambia la microbiota. Y luego ya cuando están en etapa preescolar, ¿qué pasa? No comen fibra y eso nuevamente cambia la microbiota. Si juntamos todo esto, obtenemos una disbiosis que hace que esta respuesta inmunológica se altere. Y por eso es que actualmente tenemos más alergias y tenemos más enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora hay muchas guías que podemos utilizar. Por ejemplo, esta es una de las más bonitas de la Espagan, si gustan copiarla. Se hizo en el 2012. Y la de los alergólogos, el Drachma, es del 2010. Pero en general casi todas dicen lo mismo. Tenemos diferentes manifestaciones clínicas, pero hay que recordar que las primeras manifestaciones clínicas que vamos a tener son las gastrointestinales. Y esto es obvio, ¿qué está comiendo? Leche. ¿Por dónde llega? Por el intestino. Entonces de ahí hay múltiples manifestaciones. Ahora hay que recordar, por ejemplo, reflujo. Ahorita todo el mundo tiene reflujo, está vomitando 3 veces y ya le cambiaron la leche. Y luego resulta que a los gastros nos llegan con 15 cambios de fórmula. Y además si sangró, trae Bactrim, trae metronidazol, secnidazol, ceftriaxona. Entonces llegan con 10 antibióticos y antiparasitarios y obviamente eso empeora todavía más el problema. Entonces recuerden, si tengo un niño que tiene diarrea con moco y sangre y tiene 3 meses, ¿tendrá amiba? Muy difícilmente, ¿no? Sin embargo, ¿qué hacemos la mayoría? Le damos metronidazol, ¿no? O bien, obviamente si tiene moco y sangre y tiene fiebre y está en mal estado general, pues por supuesto, ¿no? Pero si tiene moco y sangre y está en buen estado general, lo más probable es que sea una alergia. El famoso cólico, ¿alguien sabe qué es cólico? ¿Qué es cólico? Se distinguió como un gastroenterospasmo antiguamente, pero la verdad que no. No, pues la verdad es que nadie sabe. Les soy honesta, cuando uno pregunta qué es cólico, dicen son espasmos, es dolor, es malestar, y resulta que la descripción original de cólico fue en el 54 por Bessel, y decía, son los niños irritables, que lloran por más de 3 horas al día, por al menos 3 veces por semana, y la descripción original era 3 semanas. Actualmente los criterios de Roma dicen que es 1 semana. Es nada que ver ni con dolor, ni con espasmo, ni con nada. Es el niño que llora, quién sabe por qué.
¿de acuerdo? Entonces, cuando están llorando mañana, tarde y noche, puede ser una manifestación de alergia. O bien un reflujo que ya hicimos todo lo que debemos de hacer, esto es, corregimos la técnica de alimentación. Recuerden que la técnica de alimentación es lo primero que debemos de ver que esté correcto. Ya dimos tratamiento y sigue con reflujo y descarté que no tenga gano atómico, puede ser una alergia. Ahora recuerden otra cosa, las alergias son sistémicas, afectan varios órganos. Entonces lo más probable es que tenga reflujo, pero además lo más probable es que tenga dermatitis atópica. Entonces si yo tengo un niño que está vomitando y tiene dermatitis atópica, ya no la pienso. Pero si nada más tiene dermatitis atópica y no tiene otra cosa, pues es una dermatitis atópica solita. Lo más probable es que no sea una alergia a la proteína. Entonces empezamos con las gastrointestinales, luego siguen las dermatológicas y después se agregan las respiratorias. Y de aquí este acúmulo de síntomas se llama marcha alérgica. Entonces resulta que ya he empezado con diarrea, luego hizo dermatitis y a los 4 o 5 años tiene asma. Entonces ahora, ¿cómo podemos nosotros diagnosticar a estos pacientes? Y hay muchos problemas con los consensos. Resulta que los síntomas no son claramente distinguibles entre las mediadas o no mediadas por IgE. Obviamente, si tiene un choque anafiláctico, pues yo no digo que es no mediada por IgE, ¿verdad? Si tiene un angioedema o eso, obviamente es por IgE. Pero hay algunas, como diarrea, proctocolitis, etcétera, que no se pueden distinguir por clínica. Las pruebas de IgE específicas negativas, nuevamente, no excluyen el diagnóstico. No todas las guías incluyen las APLBs no mediadas por IgE. Entonces, cuando ustedes lean una guía, chequen qué tipo de alergias estamos hablando. Algunas nada más consideran las IgE dependientes. Y la única forma de, para confirmar el diagnóstico, una prueba de reto abierto, cuando hay síntomas inespecíficos. Esto es muy importante, ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero es la historia clínica y la exploración física. Por lo regular, yo no necesito hacer todas estas cosas. Simplemente hago una buena historia clínica, veo todos los antecedentes. ¿Qué tal si les digo, los papás, los dos son asmáticos? ¿Qué probabilidad tiene ese niño de ser alérgico? Los dos asmáticos. El 80%. Altísimo. Si uno tiene asma y el otro tiene rinitis, ¿son diferentes alergias? El 60%. Si uno tiene, no sé, rinitis y el otro no tiene nada, un 30%. Entonces, el antecedente familiar es muy importante. Y luego resulta que nació por cesárea, le dieron fórmula y le dieron 3 antibióticos en el primer año de vida, ya sería mucho que no se fuera una alergia, ¿no? Ahora, si yo quiero diagnosticar una alergia mediada por IgE, puedo utilizar los niveles séricos, pero de IgE específica. La IgE solita, la total, no sirve para el diagnóstico de alergia. Puedo hacer las pruebas cutáneas, pero hay que tener cuidado con esto. ¿Hay algún alergólogo por aquí? Ah, sí, bueno. ¿Dónde? Que luego nos andamos peleando. Sí. Hola. Estas pruebas son muy buenas cuando es una reacción por IgE dependiente y se tiene que hacer específica, o sea, para caseína, para beta-lactoglobulina, para alfa-lactoalbúmina. Entonces, el problema de esto es que a veces nos llegan las mamás, y seguramente a todos les han llegado, con una lista de 30 alimentos que supuestamente son positivos. Y cuando uno interroga, resulta que el bebé nada más ha comido leche. Entonces, ¿son alérgicos? Si ni siquiera han probado. No, se llama que tiene una hipersensibilidad, pero no por eso son alérgicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de estas pruebas. Porque desgraciadamente luego nos llegan que el pediatra, como vio toda esa lista, le deja pollo, arroz y chayote, si bien le va. Entonces hay que tener mucho cuidado de ver estas pruebas. El parche cutáneo es para las mediadas por IgG, para las no IgE. El problema es que en pediatría, según los consensos, sobre todo la ESPA, que es el que nos rige a los gastroenterólogos, no está estandarizado para niños pequeñitos. Para niños más grandes podría ser de utilidad, pero niños pequeñitos no. Y luego los gastros, pues podemos hacer una endoscopia con biopsia y ver si hay eosinófilos. Si hay eosinófilos nos orienta, pero no necesariamente, el hecho de que no haya lo descarta.
Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más certero? Sigue siendo la prueba de eliminación y reto oral. ¿Cómo hago esto? Me llega mi paciente, parece que es una alergia, le quito el alergeno, ¿no? Mejora. Y si yo me quiero asegurar siempre que no sea IG dependiente, que de veras es en 2-3 semanas lo reto. Si reproduce los síntomas, ya tengo mi diagnóstico, no necesito hacer más nada. Si no lo reproduce, fue por alguna otra cosa. Entonces, en el 2012, en el consenso de la ESPA que les comentaba, dice, tengo mi historia física, mi historia y mi examen físico. Y puedo o no tener exámenes de laboratorio. Si tiene anafilaxia, o sea, si tiene un angioedema, hace un conato de muerte súbita cada vez que yo le doy leche, yo no lo voy a volver a probar, porque lo puedo matar, ¿no? Entonces, a ese pequeño grupo, que son muy poquitos, le doy la eliminación y busco la IG específica. Si esta es positiva, pues ya me quedo con mi dieta de eliminación. A este no lo voy a volver a retar porque lo puedo matar. Pero aquellos que no tienen una clara anafilaxia o una respuesta inmediata, entonces lo dejo de 1 a 2 semanas si los síntomas no son tan aparatosos, o de 2 a 4 semanas con una dieta de eliminación. Si mejoran los síntomas, lo reto a las 2-4 semanas. Si vuelve a reproducir los síntomas, ya tengo mi diagnóstico. Si no reproduce los síntomas, es que tenía cualquier otra cosa, menos alergia a la proteína. Si le doy la dieta de eliminación y no mejora los síntomas, evidentemente tiene otra cosa, o yo me equivoqué en cómo le indiqué la fórmula, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. ¿Hasta aquí vamos claros? Sí. Bueno, entonces ahora viene lo que es nuevo. Hay artículos que han salido sobre prevención, que ahorita vamos a platicar un poquito de ellos. Y los 4 puntos que siempre estamos acostumbrados como médicos a tratar de hacer. El primero, la prevención. Cuando yo tengo la enfermedad, pues la resolución de los síntomas, ¿no? En este caso, si ya tengo la resolución de los síntomas, lo que me interesa es que la tolerancia inmunológica, esto es que ya a la hora que yo le doy el antígeno, ya no responda, se dé lo más rápidamente posible. Y prevenir esta marcha alérgica. Entonces vamos a ver qué hay de nuevo de cada una de estas cosas. Entonces hay un estudio muy bonito que se llama Gini, que salió en el 2016, en donde a los niños que ya tenían una alergia se les dio una fórmula, diferentes fórmulas hidrolizadas, perdón, no tenían alergia, son niños que tenían datos de, o sea, tenían todo el riesgo para ser alérgicos. Entonces se les dio diferentes fórmulas. Una leche entera de vaca, o sea, una fórmula de normal, una parcialmente hidrolizada, una extensamente hidrolizada del suero y una de caseína extensamente hidrolizada. Y en este estudio lo siguieron 15 años para ver qué pasaba con esto de si había prevención o no al darles una fórmula. Y fíjense que para asma, si vemos la línea esta, es la leche normal. Entonces realmente para asma no se demostró que este tipo de fórmulas pudieran prevenir la aparición de asma. Lo mismo sucedió con la rinitis, aunque aquí el extensamente hidrolizado de caseína pareciera que está un poquito mejor, pero a la hora del análisis estadístico no fue significativo. En donde sí se demostró, y hasta ahorita se ha demostrado en muchos artículos, es que para el eczema estas fórmulas pueden funcionar. Y en este estudio por lo menos la extensamente hidrolizada de caseína es la que más efecto tuvo, y en esta sí hubo una diferencia estadística comparada con la Glicibin. Esa es la leche normal. Entonces para eczema parece sí que la podemos prevenir, pero para asma y rinitis aparentemente no. Ahora el tratamiento. Uno como pediatra siempre tiene que fomentar la leche humana, ¿no? Es nuestro deber por todo lo que tiene la leche humana. Y además hay algo muy interesante. Actualmente se habla del sistema enteromamario. ¿Qué es esto? La mamá come los antígenos o los microorganismos y a través de su intestino los procesa y los presenta al niño a través de la leche humana. Obviamente no sale la macromolécula como llegó, pero sí llegan pequeños epitopes o epitopos, que no sé, siempre tengo la duda de cuál es más indicado, pero bueno. Entonces llegan pequeñas fracciones de esas proteínas que hace que el niño
vaya teniendo tolerancia inmunológica. Y además recuerden, tiene inmunoglobulinas, tiene factores innatos de defensa, también tiene células inmunes, por la leche humana pasan macrófagos y linfocitos, tiene mediadores inmunes como los que les decía la interleuquina 10, etc. Entonces, esta circulación enteromamaria hace que el niño pueda desarrollar una tolerancia inmunológica mucho más temprana, que el intestino, aquellas uniones apretadas que se acuerdan que están cada enterocito junto, pero que cuando son muy chiquitos están abiertos, bueno, esos maduran más rápidos a través de la leche humana. Entonces no debemos de quitar la leche humana. ¿Qué debemos de hacer? Darle una dieta de exclusión a la mamá. Pero ¿qué pasa? Primer problema, bien lindos nosotros, ¿qué les decimos a la mamá? No toma leche y derivados. ¿Y qué entiende la mamá con derivados? Pues entiende queso, entiende yogur, crema y mantequilla si bien nos va. Pero la margarina tiene proteína de leche, ¿sí o no? Por supuesto que sí. La diferencia entre la mantequilla y la margarina es que las grasas son de origen vegetal, no de origen animal, pero la proteína sí es de origen animal, entonces no puede comer. Pero ¿qué tal las galletas? Tienen leche, ¿no? El pan, hasta el pan Bimbo ya le pusieron leche. Entonces, pan, galletas, no. La mayonesa tiene leche. La catsup tiene leche. Los embutidos, el jamón, la salchicha, todo eso que dice una, bueno, no me como el queso, pero me echo un sándwichito de jamón, pues también tiene leche. Entonces nosotros tenemos que darle una lista enorme de todos los alimentos que pueden estar contaminados con leche. ¿Por qué? Porque si resulta que le dejamos la leche materna y según nosotros con dieta de exclusión y la mamá está comiendo estos alimentos contaminados, va a fracasar mi tratamiento. ¿Y qué va a pasar? Viene el quitarle la leche, ¿sí? Entonces recuerden siempre, y hay listas muy padres, se pueden meter en internet y buscan dietas sin proteína de leche y salen listas muy bonitas donde todo lo que tiene leche. Bueno, cuando no se puede dar la leche humana, o esa es la mamá de veras, y luego los médicos somos los peores, bueno, las peores. Una de mis amigas, pero además así con maestría, doctorado, era todo un genio. Le digo, oye, pero es que no le puedes dar porque hacía vasculitis, su hijo se ponía horrible. Le digo, oye, no puedes comer ni tu quesito, ni tu... No, yo a tu dieta no le entro. Oye, pero es tu hijo. No, yo a tu dieta no le entro, sin queso no vivo. Y ni modo, o sea, a veces las mamás son así, o simplemente les da flojera. ¿Cuántas tenemos así? ¿No? Bueno, cuando no se pueda o no se tenga el recurso, para eso existen las fórmulas hipoalergénicas. Entonces resulta que estas fórmulas hipoalergénicas lo que hacen es que de una proteína grandotota, acuérdense que las proteínas miden, las que tienen la leche, entre 15.000 a 300.000 daltons. Entonces se trata de hacerlas chiquititas para que no tenga una respuesta inmunológica ante esa proteína. Entonces hay lo que se llaman los parcialmente hidrolizados. Estos en su composición, menos del 20% miden menos de 1.500 daltons. ¿Esto qué importancia tiene? Que para considerar la leche como una hipoalergénica, debe tener en su composición más del 85% menos de 1.500 daltons, para que no haya una respuesta inmunológica. Entonces, todas las fórmulas HA y Comfort no son para el manejo de alergia. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, sirven para otras cosas, pero para esto no. Entonces, los extensamente hidrolizados tienen que tener esta condición, y aquí tenemos dos grandes grupos, los del suero y los de caseína, y ahí ya es cuestión de cada quien, cualquiera manejar. Y cuando no funcionan, pues nos vamos a los aminoácidos, en donde ya está tan partida la proteína que son puros aminoácidos. Evidentemente la respuesta inmunológica es mucho menor. Entonces, por ejemplo, esta guía del DRACMA pone como primera opción siempre, solamente en aquellos casos que tengan anafilaxia severa, o en aquellos que tengan una esofagitis eosinofílica importante, o un síndrome de Heiner, utilizar como de primera opción la fórmula de aminoácidos. En todos los demás casos debemos de utilizar una extensamente hidrolizada, y cuando esta no funciona, pues nos vamos. Si por ejemplo utilicé una extensamente hidrolizada de suero, la puedo cambiar a una de caseína. Si la de caseína no me sirvió, me cambio a una de suero. Podemos hacer eso, y si no, nos vamos a una fórmula extensamente hidrolizada.
Y como tercera opción, por lo menos en el Dragma, está la fórmula de soya, pero aguas, la fórmula de soya hasta donde está aceptada es solamente para niños mayores de 6 meses, IgE dependientes y que no tengan manifestaciones gastrointestinales. Para las otras cosas no, porque recuerden que estos epitopes cruzan con los de la leche de vaca en un 50-70% dependiendo de dónde lo lean. Entonces lo voy a sensibilizar a otra proteína. Entonces, lo ideal no es usar soya, más que en este caso que les comento. Ahora, sabemos que, ya les dije, ahorita los probióticos está de moda, y hasta las croquetas del perro tienen. De veras, lean y van a ver que tienen hasta probióticos. Pero ¿por qué está de moda estos probióticos? Resulta que los probióticos son bacterias benéficas para el organismo. ¿Y qué hacen? Esto es en general. Hay algunas que aumentan las citocinas TH1, mejoran el interferón alfa, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, aumenta el número y función de las T reguladores, que se recuerdan que eran los que se medían para que no haya respuesta inmunológica, aumenta la interleuquina 10, que se acuerdan les dije que es la que interviene para que haya más T reguladores, disminuye la respuesta inflamatoria, o sea, tiene antiinflamatorios, tiene ácidos grasos de cadena corta, disminuye el infiltrado inflamatorio, excluye o mueren algunos patógenos, disminuye la adherencia de algunos patógenos al epitelio, disminuye las citocinas TH2, aumenta la barrera epitelial, aumenta la expresión de las proteínas de uniones estrechas, o sea, estos desmosomas que cierran, aumenta la IgA de mucosa. Si vemos esto en general, la verdad es que son una maravilla. El problema es que, si ustedes ven, hay un montón de probióticos, pero muchísimos. Pero resulta que cada probiótico tiene un efecto diferente. No todos son iguales. No puedo decir, como yo ya vi que hacen todo esto, pues le puedo dar cualquiera. No, se tiene que ver para qué lo quiero y qué efecto tiene ese probiótico. Entonces, uno de los que más se ha estudiado, junto con la Saccharomyces boulardii, que son los dos más estudiados a nivel internacional, es el LGG. ¿Y este qué hace? En el lumen modula a la microbiota. ¿Por qué la modula? Porque inhibe el crecimiento de las bacterias dañinas. Y por otro lado, también ayuda a hidrolizar algunos péptidos antigénicos. A nivel de la mucosa, modula la permeabilidad intestinal, o sea, mejora esas uniones apretadas, disminuyendo la permeabilidad intestinal, y estimula el crecimiento y la diferenciación celular. Y también se ha visto que tiene una respuesta en el sistema inmune, que ahorita les voy a explicar cómo. Induce tolerancia y también tiene impacto en el sistema nervioso entérico. De hecho, seguramente han oído estas fórmulas para los niños que tienen cólico, que les agregan probióticos, y parece ser que hay una respuesta, y es por eso, por la modulación que tienen a nivel del sistema nervioso entérico. Entonces, algo que les comentaba hace rato, aquí está el epitelio intestinal y vienen los antígenos. Entonces la dendrita, la célula dendrítica, los capta y los presenta ante los TH0. Estos TH0 pueden tomar 3 caminos: irse a TH1, que es una alergia de tipo IgE, irse a TH2, que es una alergia no IgE dependiente, o irse a T regulador. Lo que queremos es que se vaya a T regulador, o sea, que no responda ante la presencia. Entonces, se han visto varios estudios en donde, por ejemplo, en estos pacientes que tenían sangrado de tubo digestivo bajo, eran 12 pacientes, a unos se les dieron una fórmula extensamente hidrolizada con LGG y a otros sin LGG. ¿Y qué pasó? Vemos que al inicio están muy parecidos, pero después de 4 semanas vemos que el grupo que tenía LGG, teniendo la misma fórmula hidrolizada, ya no tenía sangrado. Entonces, parece ser que al aumentar este LGG, mejora más rápido la respuesta. En este estudio lo que se midió es la calprotectina. Se recuerda que la calprotectina nos habla de inflamación intestinal. Entonces, lo mismo, compararon un grupo con esta fórmula extensamente hidrolizada de caseína con LGG y sin LGG. Y vemos que hay una diferencia importante en la medición de la calprotectina después de tomar la fórmula. Algo muy importante que también tenemos que entender: si nosotros ya calificamos a nuestro paciente como que tiene una alergia, la fórmula debe de estar por lo menos 6 meses después del diagnóstico. Pero esto depende si es IgE dependiente o no IgE dependiente.
Si es IgE dependiente, debe ser mínimo 12 a 18 meses. En las no IgE dependientes lo podemos retar de 6 a 12 meses. Esto es importante hacer la diferenciación porque no es lo mismo estar comprando un hidrolizado por 18 meses a comprarlo por 6 meses. Ahora, yo les puedo compartir la experiencia del instituto. Hace muchísimos años, antes de que se conocían todas estas cosas, a muchos los retábamos a los 6 meses y muchos recaían. Entonces nosotros como escuela no retamos a nadie antes del año de tratamiento, no de edad, ¿sí? O sea, si empecé a los 5 meses, lo reto al año 5 meses, no antes. Pero bueno, las guías dicen que si es no IgE dependiente lo podemos retar a los 6 meses. Ahora, en esta misma guía hay algo que es importante, la tolerancia que pueden tener. Ya dijimos, si yo lo dejo sin este estímulo un tiempo, como que al sistema inmunológico del niño se le olvida. Si fuera yo, pues ya no se me olvida. O sea, si yo ahorita hago alergia a los camarones, pues ya no vuelvo a hacer tolerancia. Pero los niños sí, porque están madurando este sistema inmunológico. Entonces resulta que el 50% van a hacer tolerancia al año de edad, más del 75% a los 3 y más del 90% a los 6. Esto tiene una salvedad, no hacen la diferenciación entre IgE dependientes y no IgE dependientes. Sabemos que los no IgE dependientes hasta el 80% lo hacen al año, pero los IgE dependientes son más difíciles de tolerar, por eso es que el tiempo en que requieren un hidrolizado extenso es por más tiempo. Entonces ahorita tenemos dos herramientas para tratar a los niños, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a mejorar esa tolerancia? Hay que recordar que esto de tolerancia se refiere cuando un individuo ha superado naturalmente una alergia. Esto lo dejó de comer un año, lo vuelve a comer, ya no le pasa nada. O ha recibido terapia y ya no desarrolla síntomas clínicos después de la ingesta del alimento al que hizo alergia. Es un estado permanente de pérdida de reacción adversa con la que anteriormente se presentaba reacción alérgica, que puede ser espontánea o